Esta es la tercera clase de metodología de la investigación. Antes de continuar, vamos a hacer una recapitulación. Vamos a recordar que la pregunta de investigación debe contener la variable dependiente, la variable independiente, la relación entre las variables y la población. En este ejemplo de pregunta de investigación, que corresponde a un diseño transversal descriptivo, ¿cuál es la prevalencia de dislipidemia entre los niños escolares con obesidad de Ciudad Valles, San Luis Potosí durante el 2017? Podemos apreciar aquí la variable dependiente, que es dislipidemia, la variable independiente, que es obesidad, la relación entre las variables y la población, que es los niños escolares de Ciudad Valles, San Luis Potosí durante el 2017. Recordemos que una variable es una característica bien definida de cada sujeto de investigación que adopta cierto valor en cada uno de los sujetos y que es susceptible de ser descrita y o ser medida. La relación entre las variables de la que hablamos al principio está implícita en la forma en que la pregunta de investigación es planteada. Así tenemos estos ejemplos de preguntas de investigación dependiendo del diseño que hayamos escogido. En el caso del diseño transversal descriptivo de prevalencia, la pregunta de investigación pudiera ser: ¿cuál es la prevalencia de dislipidemia entre los niños escolares? En el caso de un diseño transversal analítico o comparativo, la pregunta de investigación sería: ¿cuál es la prevalencia de dislipidemia entre los niños escolares según su estado nutricional? En el caso de un diseño de casos y controles, la pregunta sería: ¿tiene la dislipidemia en niños escolares su origen en el incremento del estado nutricional? En un estudio de cohortes, prospectiva o de seguimiento, la pregunta puede ser: ¿pueden los niños escolares desarrollar dislipidemia si incrementan su estado nutricional a lo largo del tiempo? Y en el caso de un ensayo clínico, la pregunta pudiera ser: ¿el incremento del estado nutricional a lo largo del tiempo causa dislipidemia en los niños escolares? No en todas las preguntas señalé la población, pero sí es necesario señalarla. Y en rojo señalé las variables en cuestión. Entonces, podemos apreciar que las preguntas son diferentes y de la manera en la que planteamos la pregunta, deducimos el tipo de diseño que pudiera tener el estudio. De hecho, podemos apreciar en la primera pregunta que solamente aparece una sola variable. Vamos a ver por qué. Todo estudio tiene solo dos variables principales, que son la dependiente y la independiente, básicamente. Más adelante veremos los tipos de variables y pues vamos a ver que hay pues, variables confusoras o variables intervinientes. Excepción a esta regla son los estudios transversales, sobre todo los descriptivos, donde solo se estudia una variable principal, que es la variable dependiente. Vamos a ver. Sea una población X de niños de diversas tallas, por así decirlo. Vemos en ellos la distribución de la variable A. La pregunta de investigación para un diseño transversal descriptivo pudiera ser: ¿cuál es la prevalencia de la variable A en la población X? El resultado es evidente. Son 3 niños con la variable A. De un total de 6 niños, entonces el resultado es: la prevalencia de la variable A en la población X es de 50%. Pero secundariamente pudiéramos considerar otras variables que en su mayoría tendrían que ser muchas veces variables independientes. Por ejemplo, tomamos en cuenta la variable B, que pudiera ser talla, por ejemplo. Aquí señalamos un límite, un punto de corte, en el que los niños que estén por encima de esta línea azul caerían dentro de la categoría de la variable B subíndice 1 y los niños que estén por debajo de la línea azul caerían dentro de la categoría de niños con la variable B subíndice 2. Entonces ya tendríamos unos resultados secundarios que pudieran ser: la prevalencia de A en los niños con B subíndice 1 es del 66% y en los niños con la variable B subíndice 2 es del 33%. Entonces, los estudios transversales descriptivos tendrían una variable principal, pero no significaría que sería la única variable que vamos a considerar. O sea, realmente podemos considerar muchas más variables. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, bien pudiéramos considerar también, entre otras variables, la edad, el género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero a pesar de esto, la variable principal
que denota o que está contenida dentro de nuestra pregunta de investigación es necesariamente una sola variable, en este caso, la variable A. Los diseños de casos y controles, cortes y ensayos tienen dos variables principales, ya mencionamos, la variable dependiente y la variable independiente, y vamos a verlo en este ejemplo. Dividimos entonces a los niños en dos grupos. El grupo de la izquierda tiene la variable B, subíndice 1, pudieran ser, digamos, los niños altos, y el grupo de la derecha tiene, es el grupo con la variable B subíndice 2, que pueden ser los niños chaparritos. Aquí vemos la distribución de la variable A en ambos grupos. La pregunta de investigación pudiera ser entonces la siguiente. ¿Existe asociación entre tener la variable A cuando se tiene la variable B? El resultado pudiera ser este. En el grupo de niños con la variable B subíndice 1, el 100% tienen también la variable A, mientras que en el grupo de niños con la variable B subíndice 2, el 20% tiene también la variable B. En conclusión, podríamos decir entonces que sí existe asociación entre la variable A y la variable B. Pero, ¿qué pasaría si la distribución de la variable A fuera diferente? Bueno, aquí tenemos el siguiente escenario hipotético. El resultado entonces cambiaría. En el grupo de niños con la variable B subíndice 1, el 60% tienen también la variable A, y en el grupo de niños con la variable B subíndice 2, el 60% también tienen la variable A. O sea, ambos grupos tienen la misma distribución de la variable A. Por tanto, nuestra conclusión sería de que no existe asociación entre la variable A y la variable B. Bueno, el hecho de que yo diga que existen solo dos variables, la dependiente y la independiente, pues está relacionado más que nada con la construcción de la pregunta de investigación. Sin embargo, en el operativo, en la realización del trabajo de investigación, vamos a incluir más variables, como edad, género, etcétera, etcétera, pero que no van a estar contemplados dentro de la pregunta de investigación. Por eso les llamo variables secundarias, digamos. Estas variables bien pueden ser independientes, aunque también pudiéramos tener variables confusoras y variables intervinientes. Pero eso lo vamos a ver en alguna sesión futura.